hablaremos sobre física aplicada en Costa Rica. En el SICA realizamos investigaciones que atienden las principales necesidades relacionadas con la contaminación ambiental. Nuestras líneas de investigación más antiguas tienen que ver con el análisis de residuos de plaguicidas y calidad de aguas. Pero recientemente hemos incursionado en otros temas que son de gran importancia, como los gases de efecto invernadero, el secuestro de carbono en suelo, la reutilización de materiales mediante el biocarbón y una línea muy extensa de trabajo en el área de la bioremediación y la ecotoxicología para entender los problemas que aquejan al país. A nivel nacional, el SICA es un referente en temas de contaminación ambiental. Formamos parte de muchas comisiones donde los datos que se generan en campo y a través de nuestros análisis se convierten e impactan las legislaciones, por ejemplo. También hacemos un aporte importante desde las aulas en la universidad, llevando a los estudiantes el conocimiento que generamos en nuestra investigación para que ellos puedan ver los problemas ambientales con una visión mucho más amplia. Para conversar más sobre este tema, nos acompaña la doctora Ana María Durán Quesada, docente e investigadora de la Escuela de Física, del Centro de Investigaciones Geofísicas, CIGEFI, y del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, SICA, de la Universidad de Costa Rica. Ana María, bienvenida a Conciencia. Segunda vez que la tenemos por acá, un privilegio. Usted ha hecho un aporte impresionante en la investigación y a propósito de esto, usted es la científica del año 2022, otorgado por el MISIT. Trabaja en diferentes áreas: variabilidad climática, cambio climático, física atmosférica. Yo le agradecería que hagamos un breve resumen de todas estas áreas de interés suyo en investigación. Muchas gracias por la invitación. Con respecto a estos temas en los que he venido trabajando desde la parte de la variabilidad climática, uno de los enfoques más importantes es el caso del fenómeno del Niño, oscilación del sur. Desde el punto de vista de entender cómo se empieza a desarrollar el fenómeno, cómo identificamos que se va manifestando, por ejemplo, sus impactos en nuestro país, principalmente desde el punto de vista del impacto que tiene sobre la distribución de la precipitación, dada la importancia que esto tiene obviamente sobre sectores como la agricultura, generación de energía también eléctrica. Y el enfoque pues va muy orientado en eso, cómo analizar fenómenos que nos afectan con cierta recurrencia de tiempo, que eso es lo que corresponde en realidad a la variabilidad climática. Desde el punto de vista de cambio climático, el enfoque tiene dos componentes. La primera es entender cómo actualmente, de acuerdo a los registros históricos, estamos observando tendencias significativas en algunos de los parámetros que nos permiten identificar un cambio climático observado, cómo se ha venido manifestando, qué implicaciones ha tenido, por ejemplo, para el comportamiento de la temperatura y la precipitación, eso desde el punto de vista observado, y desde el punto de vista de modelado, pues cómo podemos utilizar modelos numéricos para utilizar una interpretación, una representación del sistema climático que nos permita generar escenarios sobre posibles situaciones o posibles caminos de condiciones de clima futuro a partir de escenarios de calentamiento y, por supuesto, utilizar esta información para ver de qué manera estos cambios que se están dando a más largo plazo pueden impactar sobre la región particularmente. Y desde el punto de vista de la física atmosférica, mi enfoque ha estado más concentrado en la parte de transporte de gases, como el caso de dióxido de carbono particularmente, y también el uso de trazadores isotópicos para el estudio de diferentes procesos, tanto a nivel de interacción superficie-atmósfera, como también en el caso de la componente de microfísica de nubes y desarrollo de precipitación. Entonces son como diferentes áreas que de una u otra forma se integran entre todas para el estudio del tiempo y el clima. Hemos tenido varios programas sobre cambio climático, Ana María, en Conciencia y evidentemente en muchos otros programas. Y a mí me sigue llamando la atención que hay gente que habla que eso es un cuento romántico, nosotros los biólogos o de los físicos. ¿Cómo explicar cambio climático en términos muy sencillos a las personas que nos están viendo y escuchando? Bueno, lo primero que tenemos que tener muy claro es que el cambio climático actual, antropogénico, que es el que estamos viviendo, acelera los cambios
en la temperatura y en la precipitación. Eso quiere decir que todo lo que tenga que ver con actividades en las cuales vamos a requerir agua, por ejemplo, se ven afectadas. Y eso quiere decir que el cambio climático antropogénico en realidad es un gran problema con el que no tenemos muy claro cómo lidiar, justamente porque está esta idea de que, bueno, es casi que un cuento chino, un invento que usan para asustarnos, cuando en realidad los impactos ya se manifiestan en muchas regiones. ¿Cómo pensar en cambio climático? Bueno, cuando usted habla con una persona adulta mayor y le comenta un poco sobre su percepción de que antes llovía más o llovía menos. Entonces ahí pensamos, bueno, ¿será que la persona interpreta que antes llovía más o será que efectivamente llovía más? Y ahí es entonces cuando la componente científica tiene la gran responsabilidad de ir a revisar los registros de lluvia históricos para contrastar esta percepción de las personas más mayores sobre el comportamiento de la lluvia. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Que efectivamente están ocurriendo, más allá de la variabilidad mediante fenómenos como el Niño, a largo plazo sí están ocurriendo en diferentes regiones del mundo, no solamente en Costa Rica, por supuesto, cambios en el comportamiento de la temperatura y la precipitación. ¿Qué significa esto? Bueno, que cada vez que una de estas variables empieza a cambiar, ¿no? Llueve más, llueve menos, o de repente empieza a llover antes de lo que normalmente nos hemos acostumbrado, estas son desviaciones del comportamiento normal. Y esto es muy importante porque aunque muchas veces cerremos el año con la misma cantidad de lluvias y la distribución de lluvia en el año fue distinta, el sector agrícola que necesita una lluvia en un tiempo muy específico se ve directamente afectado. Entonces, ¿cómo resumimos el cambio climático? Pues es un problema con el cual no es que tengamos que acostumbrarnos a vivir, sino que tenemos también que conocer cómo nos afecta para poder determinar qué acciones tenemos que tomar, primero, para reducir su impacto y al mismo tiempo para prepararnos para que el mismo calentamiento pueda controlarse de alguna manera, teniendo muy claro, ¿no?, que no es algo que se pueda controlar a corto plazo, sino que es algo que ocurre en un plazo muy largo de tiempo. Entonces es un compromiso, ¿no?, que adquirimos para generaciones que van a venir muchísimo tiempo futuras. después. Una de las críticas casualmente es que no hay datos, que no hay evidencia científica, cuando ya hay muchos estudios que demuestran el cambio de floración en algunas plantas, en algunos cultivos, y el efecto en la polinización y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y esto lo escuché recientemente de un político que está hablando de que nosotros no podemos o no tenemos la capacidad de demostrar que el cambio climático sea un fenómeno que está enfrentando el planeta. Eso llama la atención, Ana María. Bueno, eso es preocupante porque en realidad la evidencia científica ha sido muy clara. Uno de los grandes logros de la comunidad científica fue justamente la de la integración del panel intergubernamental de cambio climático, donde finalmente hay una voz más fuerte sobre estas y otras situaciones vinculadas con las condiciones del calentamiento global específicamente, y además que se resume y se recoge muchísima información donde las evidencias no son puntuales o no demuestran poca causalidad, sino que en realidad las evidencias son bastante contundentes. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que hay algunas regiones del planeta que carecen o tienen limitaciones en sus sistemas de observación y entonces de momento no necesariamente es posible, ¿no?, asegurar que los cambios son significativos. No obstante, ¿verdad?, el hecho de que la información sea limitada no quiere decir que el fenómeno no esté afectando. Y como usted menciona, ¿verdad?, los sistemas naturales son los primeros en darse cuenta de estos cambios. Cuando tenemos variaciones en la floración, variaciones en el comportamiento de muchas especies, entonces, y por supuesto afectaciones al sector agrícola, empezamos a ver que esto no es como algo que sucede esporádicamente, sino que ya es algo que se ha sostenido en el tiempo. Correcto. Hacemos una primera pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. Es necesario reciclar y reusar los productos que compramos y utilizar energías renovables en vez de aquellas producidas por combustión de carbón y otras formas de biomasa. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con Ana María Durán Quesada, quien es investigadora y docente de la Escuela de Física y del Centro de Investigaciones Geofísicas, CIGEFI, también del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica. Estamos hablando de física aplicada en nuestro país.
Ana María, usted trabaja en modelado atmosférico. ¿Qué entendemos nosotros por modelado atmosférico? Bueno, cuando nosotros tenemos un fenómeno, no siempre lo podemos describir de una forma directa. Y entonces un modelo es eso, es una representación de algo que sucede. En el caso de la atmósfera, lo que hacemos, bueno, la atmósfera y el océano, utilizamos modelos que nos permiten representar algunos de los procesos que ocurren en ese sistema. Y cuando nosotros vamos integrando diferentes componentes del sistema climático, en la parte oceánica, la parte atmosférica, la componente de la criosfera, ¿no?, la biosfera también en general, vamos a tener una representación, ¿no?, que se va acercando un poco más a lo que es el sistema climático, y eso es importante aclararlo, ¿verdad? Un modelo no es la verdad, un modelo es una representación del proceso. Y entonces la precisión depende de muchos factores, ¿no? Los modelos son complejos. La precisión depende primero de qué tantos procesos yo estoy representando y después de cuál es la escala en la que yo quiero hacer un análisis. Por ejemplo, si yo quiero analizar el comportamiento de una circulación global, entonces yo no necesito una precisión de metros, ¿no? Mi información va a venir en una escala un poco más gruesa, por así decirlo. Pero si yo lo que quiero analizar es qué es lo que está pasando en una finca en Costa Rica, entonces mi escala es muy local. Eso quiere decir entonces que mi modelo tendrá que tomar en cuenta muchísimos más procesos e interacciones entre escalas espaciales que no van a tomar en cuenta estos modelos, digamos, más globales. La precisión no solamente tiene que ver con la capacidad que yo tenga para resolver, ¿no?, espacialmente un fenómeno, sino también con la cantidad de información que yo voy a ingresar en el modelo. Por ejemplo, entre más fina es la escala que yo quiero resolver, por ejemplo, yo quiero trabajar a nivel de cantón o a nivel de finca inclusive, eso significa que cada vez voy a tener que ocupar más información muchísimo más detallada del sistema, y entonces vea que el modelo va de alguna manera sujeto a mi capacidad para generar la información observacional de los procesos que yo estoy queriendo representar a través de ese modelo, por un lado, y por otro lado, información también para validar que lo que está saliendo de mi modelo es, ¿no?, aceptable comparado con una realidad observada. Entonces, el modelo viene acompañado de dos grupos de información, la información que entra al modelo y luego información independiente que me permite ver, ¿no?, qué tan bueno o qué tan preciso en este caso es el modelo. Es muy interesante porque cuando hacemos modelado podemos modelar tiempo atmosférico, ¿no?, la escala de días, es por ejemplo el famoso pronóstico, qué es lo que va a pasar, ¿no?, va a llover mañana o podría llover mañana. Y cuando hablamos de modelado climático estamos hablando, ¿no?, desde una escala estacional, ¿no?, qué es lo que pasará en los próximos meses o podría pasar en los próximos meses y qué es lo que eventualmente podrá pasar a final de la década o eventualmente a mediados de siglo. La precisión ahí es tal vez es un concepto complejo porque siempre va a ir ligado a esa capacidad que tiene el modelo de representarnos. Hay una limitación, ¿no?, que tenemos en los modelos climáticos, y es que en el planeta vivimos personas. Y eso quiere decir que para tener una representación lo más fidedigna de lo que está pasando, entonces deberíamos tener la capacidad de incluir la dinámica de las personas dentro de estos modelos. Eso significa, ¿no?, modelos muchísimo más complejos. En el desarrollo, a nivel global de los modelos, pues ya hay algunos modelos que incorporan, por ejemplo, dinámica de poblaciones, hay dinámica de ecosistemas, ¿no?, la componente incluso de cómo funcionan las transacciones económicas en una sociedad, y eso entonces va añadiendo capas de complejidad a los modelos. Tenemos que tener muy claro que cuando tenemos un producto generado por un modelo, ya sea en modo pronóstico o en modo clima, también tenemos que comprender lo que dijimos al principio, ¿no? El modelo es una representación y no una verdad, es decir, ¿verdad?, el modelo no es una bolita de cristal que nos va a decir exactamente qué es lo que va a suceder, sino más bien verlo como el modelo nos provee un posible escenario que podría suceder, pero, ¿verdad?, no tiene una confianza del 100% de qué es lo que va a ocurrir. Claro. Usted coordina la Red Iberoamericana de Mujeres por la Acción Climática, que está integrada por varios países. ¿Cuál es el objetivo de esta red? Bueno, la red Iboclima nació a raíz de conversaciones con diferentes colegas en distintos países de América Latina, España y Portugal, donde comentábamos principalmente la situación de las mujeres en la ciencia, la poca representatividad que hay muchas veces a nivel de liderazgo en investigación, y por otro lado, esta situación tan importante de definir y cuantificar
en qué medida los impactos de la variabilidad y cambio climático podrían estar afectando de una manera diferenciada a las mujeres. Esto es un fenómeno que ya se ha estado estudiando. Y entonces empezamos a hacer como algunas charlas, algunos seminarios, y un día pensamos, bueno, sería muy bueno poder hacer que esto sea algo un poco más institucionalizado. Y entonces de esa manera se desarrolló la red. Es una red temática de investigación, con apoyo de la Vicerrectoría de Investigación, y entonces empezó integrada por este grupo, era como un grupo de, un poco de catarsis tal vez, de conversaciones. Los objetivos son muy... Entre colegas. Entre colegas, ¿no? Y entonces... en su momento, la configuración de la red, porque Suiza forma parte de la red, pero Suiza no es un país iberoamericano, entonces ahí una de las cuestiones era tomar esa decisión, bueno, ¿cómo integramos la red? La red va orientada a las personas, entonces, personas de origen iberoamericano que pueden estar trabajando en realidad en cualquier parte del mundo, porque también queríamos que la red tuviera esta particularidad de un lenguaje y una historia también en común. Los objetivos de la red son muy concretos, ¿verdad? El primero es empezar a recopilar información de una manera sistematizada entre los diferentes países para ver si hay evidencias de que la variabilidad y el cambio climático tengan una afectación particularmente distinta sobre las mujeres en una primera instancia, y el otro es trabajar en, digamos así, acciones para promover y apoyar y motivar los liderazgos de investigadoras jóvenes en materias asociadas con tiempo y clima, pero también con un enfoque un poco más aplicado, ¿no? Tenemos personas del área de salud pública, por ejemplo, personas también de derecho. Entonces, la idea también era extender un poco el concepto, ¿verdad? El clima no es de los meteorólogos, no es de los físicos, el clima es algo, forma parte de un sistema en el que estamos todas las personas, y entonces poder integrar diferentes áreas o diferentes disciplinas y establecer dentro de nuestras limitaciones de lenguaje también empezar a generar un lenguaje común entre los grupos. Ha sido una experiencia muy satisfactoria. La red empezó a operar relativamente hace poco tiempo, pero ha generado por lo menos un poco esta discusión de, bueno, ¿por qué es importante la perspectiva de género en la investigación? Y no solamente en la investigación climática, la investigación en general debería tener una perspectiva de género para tener un carácter más integrador. Totalmente de acuerdo. Hacemos una segunda pausa, ya regresamos. El calentamiento global es causado por los gases de efecto invernadero como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y el ozono, entre otros. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con Ana María Durán Quesada, investigadora, docente de la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica. A propósito, nuestro país, Ana María, es miembro de la Organización Meteorológica Mundial, la OMM. ¿Qué representa? ¿Qué significa que Costa Rica sea miembro de esta organización? Bueno, esto es muy importante porque eso genera un marco institucional internacional del que Costa Rica forma parte, Cuando el hecho de que Costa Rica forme parte de la Organización Meteorológica Mundial tiene implicaciones muy importantes, por ejemplo, para la observación, las observaciones meteorológicas que se realizan en Costa Rica de manera sistematizada a través del Instituto Meteorológico Nacional, quien es la representación en la OMM para el país, implica entonces que nuestro sistema de monitoreo meteorológico cumple con una serie de estándares, es decir, juega con unas reglas estandarizadas a nivel internacional, y al mismo tiempo entonces responde a parte de todos estos programas que forman parte de Naciones Unidas. Es muy importante porque eso también garantiza que hay un respaldo internacional de lo que se desarrolla en el país, por un lado, y al mismo tiempo genera una serie de compromisos que deben cumplirse con respecto a la calidad de la información que se genera desde el país y la manera en la que esta información también es transmitida, no solamente a las bases de datos internacionales, sino también con respecto al uso de la información que hacen las personas y los diferentes sectores. Usted es parte también de un grupo multidisciplinar enfocado al cultivo del café. Muchísimos elementos están. Entonces háganos una sinopsis, un breve resumen de todos los elementos que yo voy a mencionar algunos, ¿verdad? Las disciplinas, los enfoques, la participación de estudiantes en este gran proyecto que ustedes tienen con café. Bueno, el proyecto Coffee Flux
ha sido, yo creo que una de mis experiencias de investigación más satisfactorias, ¿no? Por muchas razones. Y lo primero es, bueno, queremos estudiar cómo estos cambios que hay en la precipitación afectan un sector productivo nacional, específicamente el sector cafetalero. Y entonces ahí volvemos a esto de la precisión de los modelos. Si yo quiero modelar este sistema, tengo que ir a la escala de finca, y es una escala muy local. Y entonces, cuando yo quiero modelar ese sistema, la información que tengo es mínima, ¿no? Entonces hay que empezar de cero, hay que empezar a construir la información que se necesita para representar o modelar el sistema. Pero la parte meteorológica, no, al mismo tiempo, varía en función de las condiciones de la finca. Y entonces una gran limitación que teníamos era la representación de cómo la superficie interacciona con la atmósfera. Pero la superficie tiene plantas y tiene suelo, ¿no? Esto forma parte de esa componente que interacciona con la atmósfera. Y entonces el proyecto de Coffee Flux, que fue este primer proyecto, se empieza a desarrollar a través de eso, ¿no? Un colega de fisiología vegetal de la Estación Experimental Fabio Doril, el doctor Marco Gutiérrez, una especialista en la componente de carbono y suelo, la doctora Cristina Chinchilla del SICA, y mi persona en la componente atmosférica. Es, bueno, la primera pregunta es, si yo quiero estudiar este sistema y lo quiero modelar, ¿qué variables necesito? Entonces ocupo un montón de gente de diferentes áreas. Yo soy física, yo no sé cómo funciona el suelo y no sé cómo funcionan las plantas, pero los colegas son expertos en sus áreas, y entonces ese primer ejercicio de entender cuál es mi limitación de conocimiento y que yo no puedo ponerme a aprender cómo funciona la planta, porque no tiene sentido cuando hay una persona especialista en esto. Y entonces el proyecto se empieza a diseñar, ¿no? Donde cada área empieza a tirar un poco, bueno, yo ocupo esto, y ahora la pregunta es, ¿cómo se integra la información? Uno de los problemas que tenía lo que tiene el sector cafetalero en Costa Rica es que no compite a nivel de volumen con Colombia o con Brasil. Y todos sabemos, ¿verdad?, que el café de Costa Rica es especial, no es diferente y se cotiza diferente en el mercado. Entonces, si nosotros estamos generando información para analizar este sistema y cómo la variabilidad de cambio climático pueden afectar la producción cafetalera, ¿por qué no integrar al mismo tiempo información que nos permita darle un valor agregado al café? Y entonces ahí es donde entra dentro de este proyecto el dióxido de carbono. Las fincas en Costa Rica manejan diferentes sistemas de producción, y obviamente es importante conocer la eficiencia en la producción en función del sistema que se utilice. Pero luego surge la pregunta de cuáles son los otros servicios que puede proveer un cafetal a partir de la forma en la que se maneje. Entonces, el dióxido de carbono es interesante porque una pregunta dentro de la formulación del proyecto fue: ¿los cafetales absorben o liberan dióxido de carbono? ¿Por qué? Porque la captura de dióxido de carbono en un agroecosistema es un valor agregado, pero nosotros siempre decimos, es un valor extra que va en la taza de café que nos estamos tomando. Entonces eso significa que la valorización de ese café en el mercado eventualmente podría ser distinta, y eso significa un beneficio para el sector productivo nacional. Y entonces esa fue la manera en la que se fue construyendo el proyecto. Ya estamos en el tercer año de generación de mediciones, un tercer año consecutivo en el que este cafetal particular en la finca La Irde, en Poás de Alajuela, donde estamos trabajando, se ha manifestado, se ha determinado, ¿no?, con una precisión científica muy, muy buena, que es un sumidero de dióxido de carbono. Y entonces ahora la siguiente fase es, bueno, el sistema absorbe el carbono, pero lo está capturando en el suelo. Y esta es la componente que vamos a resolver, o que esperamos resolver en este nuevo proyecto que inicia, que es DICAFE, un proyecto financiado por el Fondo Especial de la Educación Superior, en colaboración con la Universidad Nacional, parte de análisis de entomología, y también la componente de suelos e ingeniería agrícola del Instituto Tecnológico de Costa Rica, para entender, bueno, ese café que está siendo capturado por las plantas de café y los árboles que están en ese sistema, se queda en el suelo, qué tan profundo en el suelo está, cuántos son los stocks de carbono que hay en este sistema. Y entonces el objetivo aquí es empezar a seguir un poco qué es lo que está pasando con ese carbono que se absorbe, ver cuál es la capacidad de almacenamiento que hay en el suelo, y ojalá poder generar métricas que nos permitan en el futuro decir, bueno, este sistema está capturando tal cantidad. Claro. ¿Por qué? Porque entonces ya ahora el valor agregado del café no es solo que lo captura, sino que tiene la capacidad de almacenarlo en el sistema. Claro. Y esto eventualmente, el objetivo del grupo de trabajo es, ojalá, poderlo replicar también para otros cultivos. Perfecto. Ana María, muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo
Muchísimas felicidades por tantos éxitos y desde luego por tan merecido reconocimiento que usted recién recibió. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR. Hola, les doy la bienvenida a Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir y poner en contexto algunas de las palabras que se dijeron en el programa. Por ejemplo, lo que se dijo aquí. Y también el uso de trazadores isotópicos para el estudio de diferentes procesos, tanto a nivel de interacción superficie-atmósfera. Trazador isotópico es una técnica para rastrear el paso de una muestra de sustancia a través de un sistema mediante el uso de isótopos marcados. Un isótopo es un átomo que pertenece a un mismo elemento químico, pero tiene alguna característica que hace posible detectarlo en forma distinta que los otros átomos, y así rastrear su paso a través de un proceso biológico, físico o químico. Es como si dejáramos caer una gota teñida de azul en un balde de agua. Su color y densidad harían posible detectar y rastrear su recorrido. También voy a definir la siguiente palabra. Se queda en el suelo, qué tan profundo en el suelo está, cuántos son los stocks de carbono que hay en este sistema. Stock es un sustantivo y se refiere al conjunto de mercancías o productos que se tienen almacenados en espera de su venta o comercialización. La investigadora utiliza este concepto para referirse a la acumulación de dióxido de carbono, la cual permite conocer la capacidad de almacenamiento en el suelo y generar métricas que contribuyan a mejorar las condiciones ambientales y de producción. Esto fue Conceptos. Los invito a acompañarnos en cada programa de conciencia. Recuerde que puede ver este y otros programas en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página de Facebook. Hasta la próxima.